¿Qué es medio shekel en el trabajo número 2? El verso dice, cuando cuentes las cabezas de los hijos de Israel para contarlos, cada uno de ellos dará un rescate por el alma al Señor cuando los nombre, y no habrá plaga entre ellos cuando los cuentes. Esto es lo que darán, medio shekel en el shekel de santidad. Los ricos no darán más y los pobres no darán menos de medio shekel, para hacer una contribución al Señor, para hacer expiación por sus almas. Debemos aquí entender lo que específicamente implica medio shekel para nosotros en el trabajo, y no un cuarto o un tercio de un shekel, donde el punto es saber el número de Israel. ¿Qué nos implica específicamente la mitad? Además, ¿por qué dice los ricos no darán más y los pobres no darán menos? Incluso un niño pequeño entiende que si le quitamos a alguien menos o más, no sabremos el número de Israel. Y también, ¿cuál es el significado de no habrá plaga entre ellos? Se sabe que el propósito de la creación del mundo fue porque el Creador deseaba hacer el bien a sus creaciones. Sin embargo, para que este hacer el bien sea completo, lo que significa no tener ninguna vergüenza al recibir el deleite y el placer, se realizó una corrección llamada tzimtzum, restricción y ocultamiento. Esto significa que antes de que una persona pueda apuntar sus acciones para otorgar, ésta no sentirá deleite y placer a menos que se involucre en la Torah y las misbot para alegrar al Creador. Después, cuando tengan vasijas de otorgamiento, se revela el deleite y placer que se encuentra como depósito en la Torah y las misbot. En este momento se recibirá el deleite y el placer que había en el pensamiento de la creación y para lo cual el Creador creó el mundo. Dado que el hombre fue creado por naturaleza para anhelar solo su propio beneficio, ¿desde dónde se puede trabajar con la intención de otorgar al Creador? Esto se considera como una persona que se esfuerza en todo tipo de trabajos para complacer al Creador, ya que el cuerpo pregunta, ¿qué ganarás si el Creador disfruta? Después, debes hacer cosas para disfrutar. ¿Y por qué nuestros sabios nos dijeron? Todas tus obras deberían ser por el bien del Creador. ¿Cómo podemos hacer algo en contra de nuestra naturaleza? El cuerpo también pregunta, ¿por qué debería importante el Creador si las criaturas trabajan por sí mismas? Lo que significa que disfrutarán. Después de todo, su deseo es deleitar a sus creaciones. Se deduce que por un lado el hombre puede disfrutar de la vida, lo que significa trabajar para sí mismo, lo cual es natural. Por otro lado, se dice que el hombre no debe ir de acuerdo con la naturaleza con la que nació, sino que debe trabajar por el bien del Creador. Y por mucho que podamos explicarlo con todo tipo de respuestas, el cuerpo no puede entender esto. Aunque a veces el cuerpo acepta que vale la pena trabajar por el bien del Creador, en la práctica, cuando el cuerpo se enfrenta a algo que disfruta y debe renunciar a él porque beneficiará solo al Creador, el cuerpo elige su propio beneficio y renuncia al beneficio del Creador. Por lo tanto,
sacamos dos cosas de esto. Número uno, dado que debemos creer en las palabras de nuestros sabios, que debemos hacer todo por el bien del Creador, aunque el cuerpo no lo entienda después de todas las explicaciones que le damos, dijeron nuestros sabios, y así lo determinó Maimónides en la práctica. Por lo tanto, cuando se les enseña a los pequeños, a las mujeres y a las personas sin educación, se les enseña a trabajar solo por miedo y para recibir una recompensa, hasta que estos adquieren conocimiento y adquieren más sabiduría, se les enseña ese secreto poco a poco. La pregunta es, ¿hasta que adquieran conocimiento y adquieran más sabiduría? Es decir, ¿qué es sabiduría y qué es mucha sabiduría? Por lo que sabremos cómo determinar cuándo podemos revelarle ese secreto poco a poco. Al comienzo del trabajo del hombre, debemos decir al cuerpo que vale la pena renunciar a los placeres corporales, que son solo una pequeña luz en comparación con el deleite y con el placer que se encuentran en la Torah y las Misbot. Se deduce que en la medida en que él crea y la fe lo ilumine, el cuerpo acepta reemplazar un pequeño placer por uno grande. Al igual que en la corporalidad, cuando una persona hace un esfuerzo, la recompensa que obtuvo por su trabajo la da para obtener alimentos para mantener a su hogar, ya que tiene más placer cuando compra alimentos para su hogar con el dinero que ganó a través del trabajo. Además, en la medida en que la fe lo ilumina y que se siente que le dará más placer participar en la Torah y las Misbot, puede renunciar a los placeres corporeales para obtener mayores placeres. A veces la persona desciende en la fe, de la cual será recompensada. En este momento es difícil para la persona conceder placeres corporales. Sin embargo, si se cuida a sí mismo y se encuentra en un buen ambiente, el cuerpo no resiste ese trabajo porque no se considera en contra de la naturaleza, ya que dice, quien recibirá una mayor recompensa, lo que significa un mayor placer de observar la Torah y las Misbot, se deduce que esta razón es una razón fuerte que puede obligar a una persona a renunciar los placeres corporales que la Torah prohibió y todo para recibir mayores placeres. Número 2. Dado que el hombre tiene que llegar a un estado en el que todas sus obras sean por el bien del Creador, es decir, en contra de su naturaleza, y eso es con el propósito de corregir la creación, la cual es para que las criaturas puedan recibir el deleite y placer sin vergüenza. Para esto se colocó una corrección donde uno debe apuntar que todo su disfrute será solo por bien del Creador. Es decir, que el Creador disfrutará el placer de la criatura, ya que este era el propósito de la creación. Sin embargo, a veces el cuerpo siente que es imposible que con el mismo intelecto y comprensión que tenía cuando comenzó a trabajar, está constantemente en el mismo intelecto y no está progresando, sino solo en cantidad. Cuando la persona comienza a preguntar acerca de esto se considera como lo que preguntamos, ¿qué es sabiduría y qué es mucha sabiduría? Sabiduría significa que él ya observa la Torah y las Misbot. Mucha sabiduría significa que quiere entender el significado de la Torah y las Misbot. ¿A qué estado debe llevar
a una persona, esto se llama intención, lo cual es apuntar mientras se observa la Torah y las mitzvot, que debería llevarlo hasta cierto punto. Esto es lo que se llama mucha sabiduría. En este momento se le comienza a revelar este secreto, lo que significa cuál es el trabajo del Lishma. En otras palabras, comienza a dejarle ver que debe trabajar no para recibir recompensas, sino completamente por el bien del Creador. Cuando la persona obtiene mucha sabiduría, comienza a comprender que en la Torah y las mitzvot hay lo que se dijo, porque es tu sabiduría y comprensión a los ojos de las naciones. Sin embargo, hay ocultamiento en ello. En este momento se le dice que esto es cierto. Hay una ocultación con el propósito de la corrección, ya que el propósito es que el hombre logre debekut, adhesión con el Creador, y esto se obtiene solo por la equivalencia de forma, considerada como todas sus acciones deben ser para otorgar. Aquí es donde el hombre comienza a ser un servidor del Creador. En el trabajo, servir al Creador significa que está trabajando por el bien del Creador y no por su propio bien. En este momento, el trabajo que hace, es decir, el hecho de que quiere trabajar por el bien del Creador y no por su propio bien, es el comienzo, cuando una persona comienza a entrar al exilio bajo el gobierno del deseo de recibir para sí mismo. Además, la persona no tiene ninguna esperanza de salir de este exilio a menos que tenga la benevolencia del cielo. Es decir, el Creador mismo debería librarlo del exilio, como sucedió en Egipto, donde está escrito en la Agadá. Y el Señor nos sacó de Egipto, no por un ángel, sino por el Señor mismo. Sin embargo, el hecho de que la persona sienta que está en el exilio bajo el gobierno del deseo de recibir para sí misma, una persona no puede sentir esto de inmediato, es decir, cuando comienza a trabajar para salir de su control. Más bien, este cli se llama una carencia, lo que significa la necesidad de superar sus vasijas de recepción. Una persona no adquiere esto de inmediato, sino que requiere tiempo y esfuerzo. Luego, con el tiempo, hay espacio para que una persona sienta que no puede salir por sí misma, pero el tiempo le causa a una persona una necesidad y sufrimiento para sentir lo bueno. Lo bueno que sería si pudiera salir del exilio y lo malo si estuviera en el exilio. Por esta razón, a una persona se le dan ascensos y descensos, y la persona debe creer que tanto los ascensos como los descensos le llegan desde arriba. Al mismo tiempo, durante el trabajo, debe decir, si no soy para mí, ¿quién es para mí? Cuando una persona llega a un estado en el que su carencia es completa, se considera que tiene un cli, vasija, para recibir el llenado y para satisfacer su carencia. Cuando llega el momento en que el superior llena su cli, se sabe que no hay luz sin un cli, ya que no hay llenado sin carencia. En consecuencia, una cosa completa se llama luz y cli, las cuales se dividen en dos mitades. La primera mitad es el cli, es decir, la carencia, y la segunda mitad es la luz, es decir, el llenado. De esto se deduce que cuando una persona pide al Creador satisfacer su carencia, se le llama mitad, es decir, hacer una carencia, lo cual es el cli, para que el Creador satisfaga su carencia. Esto es como nuestros sabios dijeron.
Una plegaria hace la mitad. Debemos interpretar que una plegaria es cuando una persona pide al Creador para satisfacer su carencia. Esto ya se considera como mitad. Es decir, la primera mitad que está en la mano de la persona. La segunda mitad está en la mano del Creador, lo que significa que es el Creador quien debe dar la luz. Y luego habrá una cosa completa. Sin embargo, hay muchas interpretaciones entre la luz y el cli. Si vamos a definir un cli, podemos decir que es una carencia, que no importa lo que falte. Por ejemplo, a veces una persona siente que le falta un cli para recibir abundancia, ya que la abundancia no puede alcanzar un cli que no puede tener intención para otorgar. Como siente que está bajo el control del deseo de recibir para sí mismo, se deduce que la persona carece de un cli que pueda recibir abundancia. Sucede que la persona no está pidiendo para recibir abundancia, más bien está pidiendo para recibir un cli llamado deseo de otorgar. Por lo tanto, en este caso, una plegaria hace la mitad. Significa que la plegaria hizo la mitad de un cli y el Creador debe dar la otra mitad del cli. Se deduce que estas dos mitades son en realidad un cli completo y no una luz. Por otro lado, deberíamos decir que la carencia está en manos del hombre. Esto se llama la primera mitad del cli. Y el llenado del cli, que significa tener el deseo de otorgar, considerado la segunda mitad de ese cli, se considera la luz, ya que el deseo de otorgar que el superior le da es un llenado para una carencia, y cualquier llenado se llama luz con respecto a la carencia. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que preguntamos. ¿Qué nos implica el medio shekel? Porque la Torah dijo específicamente la mitad. Los ricos no darán más y los pobres no darán menos. Lo que pasa aquí es que debemos interpretar las palabras cuando cuentas las cabezas de los hijos de Israel para contarlos. Debemos interpretar el significado de cabezas tal como está escrito, que seamos la cabeza y no la cola, lo que significa que serán considerados como Israel, las cuales son las letras Li Rosh, una cabeza para mí. Ese es el significado de cada uno dará un rescate por su alma, es decir, una persona debe salir del exilio, lo que se llama un rescate por su alma, de las manos de la Sitra Achra. Por eso está escrito, esto es lo que darán todos los que están numerados, es decir, aquellos que sienten que están rompiendo los mandamientos de la Torá porque están bajo el gobierno del deseo de recibir. Medio shekel significa que deben pedir para que el Creador los libere del exilio. Una plegaria hace la mitad. Significa que el cli y el deseo de algo se considera mitad, lo cual significa que con esto tendrán una cosa completa, lo que significa que serán recompensados con el shekel de la santidad. Es decir, tendrán un medio shekel, lo cual es el cli, y el Creador pondrá la luz sobre esto. En ese momento se llama una cosa completa. Este es el significado de las palabras. Esto es lo que darán todos los que están numerados. Es decir, aquellos que sienten que están rompiendo los mandamientos de la Torá y quieren pagar un rescate por las almas para que sus almas entren en la Kedushá. Es decir, que tendrán la fuerza para hacer todo por el bien del Creador. Ellos deben dar medio shekel, lo que significa una plegaria, es decir, deben pedir y no dejar de pedir hasta que tengan una
medida completa de carencia y deseo de salir del exilio, donde están bajo el control del deseo de recibir para sí mismos. Al dar su mitad, serán recompensados con el shekel de la santidad, donde la otra mitad, la cual es el llenado para la plegaria, será el shekel de santidad, lo que significa que será un shekel completo de Kedushá. Con esto entendemos lo que preguntamos. ¿Qué nos expresa cuando se dice, los ricos nos darán más y los pobres nos darán menos? Incluso un niño pequeño entiende que si queremos saber la cantidad de algo, todos deben dar la misma cantidad. Deberíamos interpretar esto en el trabajo. La Torá nos está diciendo una gran cosa aquí. Debemos saber que para el Creador lo grande y lo pequeño es igual. Como está escrito, todos creen. ¿Quién es igual e iguala a lo pequeño y lo grande? Esto significa que una persona piensa que es rico en buenas obras. Por lo tanto, merece la ayuda del Creador y no necesita pedir tanto para que el Creador satisfaga su deseo. Por lo tanto, si ha pedido en la medida de sus virtudes, el Creador debería haber concedido su deseo de inmediato. Y si el Creador no lo ayuda de inmediato, según su comprensión, deja de pedir y dice que el resto de las personas que son inferiores a él deben pedir mucho para que el Creador los ayude. Por lo tanto, se escapa de la campaña. Por esto está escrito, los ricos no darán más. Esto significa que los ricos no deberían pensar que están pidiendo demasiado, según su comprensión. Más bien, hay una cierta medida de carencia y necesidad. Y precisamente al pedir mucho, una persona recibe una carencia mayor de la que tiene. Es decir, una gran luz requiere una gran carencia, lo que significa tener un sentimiento de carencia, ya que está en el exilio bajo el gobierno del deseo de recibir y no puede salir. Mientras la persona no tenga un verdadero sufrimiento, todavía no se considera una verdadera carencia como para ser llamado una plegaria que cuenta con medio shekel. Debemos saber que en el trabajo una plegaria es una carencia, lo que significa que una persona siente en su corazón lo que le falta. A eso se le llama una plegaria, y no lo que pronuncia con su boca. Esto es como dijeron nuestros sabios, una plegaria es un trabajo en el corazón, lo que significa que el corazón siente la falla. En la medida en que su corazón siente una carencia debido a lo que no tiene, por eso es medio el tamaño de la plegaria. Con respecto al shekel, el Zohar explica que esto se refiere a las balanzas en las que sopesamos las deficiencias y los llenados, ya que se consideran luz y kli. Por lo tanto, la luz solo puede llegar a su kli adecuado, ya que la falta del llenado está en el corazón. Por esta razón, la luz también llega al sentimiento en el corazón y no tiene nada que ver con lo que dice la boca mientras está pidiendo. Por lo tanto, se deduce que cuando una persona da su mitad en una plegaria, lo cual es una sensación de eficiencia en el corazón, el Creador dará la luz, la cual es la Kedushá. Tanto por la carencia como por la luz habrá un shekel de santidad. Ese es el significado de las palabras medio shekel, ya que esta mitad todavía no es santidad. Pero cuando el Creador le da la luz, como en la luz en ella lo reforma,
Las dos mitades son shekel de santidad. Como está escrito en el shekel de santidad. Ahora podemos entender las palabras, y los pobres no darán menos. Es decir, alguien que siente que es pobre en virtudes y en buenas cualidades y que es pobre en el sentido de que tiene un carácter débil, cuando pide para que el Creador lo ayude y le dé el poder de vencer lo malo en él y poder trabajar en el otorgamiento, condena al Creador al lado del mérito cuando el Creador no le concede su plegaria, ya que la persona es pobre. Entonces, ¿qué debería hacer la persona? Solo escapar de la campaña, y dice que este camino es solo para los ricos. La Escritura nos advierte sobre esto. Los pobres no darán menos. Más bien, cada uno de ellos dará un rescate por su alma para salir del exilio y ser recompensado con la redención. Para el Creador todos son iguales, solo que está escrito y cómo está escrito, y todos creen que es fácil de complacer e igualar a los grandes y pequeños. En otras palabras, por parte del Creador no hay discriminación, más bien, Él responde a todos. Sin embargo, todos deberían llegar a sentir la carencia, porque lo que les falta, y pedir por eso. Y la plegaria misma aumenta la carencia y el dolor de estar lejos del Creador. Cuando una persona hace todas las plegarias que debe hacer, esta recibe la otra mitad del shekel, lo que en ese momento es santidad, como está escrito en el shekel de santidad. Y entonces no habrá plegaria entre nosotros. Esto significa, como está escrito, los malvados en sus vidas se llaman muertos, como se presenta en el estudio de las 10 sefirot, que es porque el deseo de recibir está en disparidad de forma con el Creador, y la disparidad de forma crea separación. Por lo tanto, están separados de la vida de vidas. Por eso se les llama muertos. De esto se deduce que a través de la plegaria, lo cual es el medio shekel que una persona debe dar, si la entrega es completa, el Creador dará la otra mitad, es decir, la luz. Con esto, una persona ya puede trabajar en el otorgamiento. Esto se considera que la persona es recompensada con devekut, con el Creador, para adherirse a la vida de vidas. Por lo tanto, se deduce que hay dos maneras que hacen que una persona escape de la campaña, incluso cuando entra en el trabajo de ser adherido al Creador. Una vez que la persona comienza a caminar en el camino de la verdad, a la persona se le muestra desde arriba su bajeza, lo que significa que cuanto más vence, más se endurece el corazón que recibe de lo alto. Porque como está escrito, para que pueda poner estos signos míos dentro de él. Esto significa que con eso habrá espacio para la revelación de la Torah llamada letras, y esto lo reforma. Es decir, dado a que no hay luz sin un cli, a través del endurecimiento del corazón, la carencia aparece lo suficiente. Y el Creador sabe cuándo la vida es suficiente, cuando se completa el cli. Por lo tanto, a veces una persona escapa de la campaña cuando ve que ya ha perdido mucho en su opinión. Pero el Creador no lo nota. En este momento, a veces una persona condena al Creador al lado del mérito por no conceder su plegaria.
Y dice que es porque un carácter pobre en todos los sentidos, en virtudes y en buenas voluntades, etc. Se dijo sobre esto, los pobres no darán menos, lo que significa que una persona no debe menospreciarse a sí misma y decir que el Creador no puede ayudar a una persona baja como él. Porque se dijo sobre esto, el Señor es alto y los bajos verán. Y a veces una persona deja la campaña porque ésta sabe que es rica, lo que significa que tiene mucho Torah y muchas cosas. Y también sabe que es superior a los demás. Por lo tanto, cuando la persona pide al Creador que lo ayude a hacer todo lo que es posible para otorgar, porque el Creador no lo concede, ya que sabe que ha pedido muchas plegarias para esto. Por lo tanto, dice que el Creador no quiere responderlo y por tanto huye.